Buenas noches, mi nombre es Brian Fernando Fonseca Ibáñez. Nuestra identificación. Estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad UNAD y en este caso voy a explicar introducción al análisis de circuitos resistivos de la materia física electrónica. En este caso vamos a explicar los componentes básicos y circuitos eléctricos. Entonces, donde dice que se lleva a cabo un análisis de circuitos en particular, se determinan corrientes, tensiones o potencias específicos. Las unidades que se usan es el SI, Sistema Internacional de Unidades, donde nos muestra en la siguiente tabla. Entonces, las unidades básicas, que sería la longitud, que es nombre metro, símbolo M, masa, nombre sería kilogramo y simboliza kg, tiempo sería el segundo y se simboliza por una S, la corriente eléctrica y así sucesivamente como lo muestra en la tabla. Entonces en este caso vamos a explicar la carga eléctrica, que es simbolizada por una Q, donde en el análisis de circuitos eléctricos es la conservación de la carga. Existen dos tipos de cargas, tanto positiva, el protón, como negativa, que el electrón. En varios dispositivos resulta determinante el movimiento de carga positiva para entender la operación interna. Y la parte externa del dispositivo se encuentra en los electrones, por lo que influyen los alambres de conexión. Continuamente se transfieren cargas entre las diferentes partes del circuito. No se crean ni se destruyen electrones o protones cuando se operan circuitos eléctricos. La carga en movimiento representa una corriente, que es lo que nos muestra lo siguiente. La unidad es el coulomb, que es simbolizado con una C, se define en términos de amperaje, como nos muestra en la imagen, que nos dice la selección de la transversal, las cargas individuales y las direcciones de movimiento de la carga. Luego vamos a explicar la corriente eléctrica, que simboliza con una I, donde la transferencia de carga o carga de movimiento es de vital importancia para los circuitos eléctricos, donde al moverse una carga de un lugar a otro, se necesita transferir energía de un punto a otro. Tiene posibilidad de variar la tasa a la cual se transfiere la carga para comunicar o transferir información. Contribuye a la base de sistemas de comunicación. La corriente tiene una trayectoria directa, tiene un valor numérico y una dirección asociada a ella. Se define la corriente en un punto específico, que fluye en dirección específica, como la velocidad instantánea, la cual la carga pasa por el punto, y la unidad a la que corresponde es el amperaje, que es simbolizada con una A. Luego acá nos muestran en la siguiente gráfica o imagen los varios tipos de corriente. Entonces en la primera nos muestra corriente directa, la siguiente, la que consigue corriente senoidal, la que continúa dice corriente exponencial, y por último nos muestra la corriente senoidal amortiguada. En este caso vamos a exponer tensión, que es simbolizada con una V. Los dispositivos eléctricos se representan mediante combinaciones de elementos de circuitos simples, donde el elemento circuito muy general, como un objeto sin forma que posee dos terminales en las que se pueden hacer conexiones con otros elementos. Existen dos trayectorias por medio de las cuales la corriente entra o sale del elemento. La tensión entre terminales significa una medida de trabajo que se requiere para mover la carga a través de un elemento, donde es lo que nos muestra en la siguiente imagen.
Luego, la unidad de tensión, voltaje, es el volt, que no simboliza. Puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricas sin importar si fluye o no una corriente. Según el principio de la conservación de energía, la energía se gasta al forzar la carga a desplazarse a través del elemento, que es lo que nos muestra en la última imagen. Luego seguimos con la potencia, que es simbolizada con una P, donde dice que la proporción por unidad del tiempo o ritmo por la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito. La cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un movimiento determinado es la unidad de voltio o watt, que no simboliza. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico, que es lo que nos muestra acá en la imagen, positivo y negativo y el objeto. En este caso vamos a explicar energía, que es simbolizada con P. En los circuitos eléctricos, la atención se dedica a un menudo a la potencia, dada por la tensión, donde la unidad de energía es los joule, que es simbolizada con una J. La energía es el producto de la potencia y el tiempo. El joule, un joule es igual a un volt por un segundo. La capacidad de la batería energía almacenada se define con WH. Dado que el voltaje de una batería es constante, se separa el voltaje de la batería y referirse al almacenamiento de la carga total, así como lo muestra en la siguiente ecuación. Luego seguimos con la ley de Ohm. La ley de Ohm establece una diferencia de potencial de voltio que explicamos entre los extremos de un conductor determinado, es decir, directamente proporcional a la intensidad de la corriente y que circula por el citado conductor, donde dice el Ohm completo de la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que sería la R, es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje y potencia, que es lo que nos muestra en la siguiente gráfica, en la siguiente imagen. Vamos a explicar la ley de Kirchhoff, donde dice que son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga de circuitos eléctricos. Son ampliamente usados en la ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica, donde dice que ambas energías de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff presidió a Maxwell y gracias a George Ohm su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas para hallar las corrientes y tensiones en cualquier punto del circuito eléctrico, que es como nos lo muestra acá en la siguiente imagen. La pregunta que me correspondió es la siguiente: ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? Sí, sí. La energía eléctrica se mide en vatios hora, que es W por H. Resulta la diferencia de potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambas. Y la potencia eléctrica, que se mide en vatios o volts, que es W, es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Muchas gracias.